La crisis del 2001 en Argentina fue una de las más graves de su historia moderna. Surgió de un contexto de endeudamiento extremo, políticas de ajuste económico y una fuerte recesión. Los niveles de pobreza y desempleo aumentaron y la situación culminó en una crisis política y social que marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Para intentar contener la situación, el presidente Fernando de la Rúa implementó varias medidas junto a su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Una de estas medidas fue la continuación de la convertibilidad. Desde la presidencia de Carlos Menem se había implementado este plan que fijaba la paridad del peso argentino con el dólar estadounidense. De la Rúa mantuvo este sistema a pesar de que la economía ya mostraba signos de recesión, lo cual tuvo una desventaja. La convertibilidad mantenía el peso sobrevaluado, dificultando las exportaciones y limitando la competitividad de los productos argentinos en el exterior. Otra medida fue aplicar la ley de déficit cero. Esta ley buscaba que el Estado no gastara más de lo que recaudaba. Se implementaron fuertes recortes en el gasto público, especialmente en los sueldos y jubilaciones, lo que tuvo ciertos efectos. Los recortes agravaron la recesión, ya que disminuyeron la capacidad de consumo de la población y aumentaron el malestar social. Otra medida fue el llamado megacanje, intercambiando bonos de deuda a corto plazo por otros a más largo y con tasas de intereses más altos. El problema de esta medida fue que en lugar de aliviar la deuda, esta operación la incrementó, aumentando la carga de intereses y prolongando los problemas de pago. Una de las medidas más populares adoptada por De la Rúa fue el llamado corralito, para evitar una fuga masiva de depósitos que limitaba los retiros bancarios a 250 pesos o dólares semanales. Aunque el objetivo era proteger las reservas del Banco Central, esta medida generó un colapso de desconfianza en el sistema financiero. El corralito provocó una gran indignación social y protestas masivas al implementar que las personas accedieran a sus ahorros. Estas medidas adoptadas, en su mayoría restrictivas y orientadas a cumplir con los pagos de la deuda externa, no lograban evitar la crisis. Resultó de un deterioro económico y social que se había acumulado por años. Con una economía en recesión, el aumento del desempleo y la deuda pública, la crisis alcanzó su punto máximo cuando impuso el corralito, que restringió el retiro de dinero en los bancos. En la Argentina del 2001 mostró una grave crisis institucional en todos los sectores, ya sea público o privado. De la Rúa asumió su presidencia el 10 de diciembre de 1999 y finalizó con su renuncia el 20 de diciembre de 2001. En los primeros años de su mandato, las cosas empeoraron rápidamente debido a la crisis financiera y a su vez por las medidas tomadas por él mismo, como el corralito. Tras la renuncia de la Rúa, Puerta, quien era presidente del Senado, asumió brevemente como presidente interino, pero su mandato duró apenas 3 días debido a la grave inestabilidad y la falta de apoyo. Luego asumió Rodríguez Saá. Fue elegido como presidente por la Asamblea Legislativa. Su mandato también fue muy breve. Asumió el 23 de diciembre de 2001 y finalizó el 30 de diciembre de 2001. Este presidente anunció la suspensión de pagos de la deuda externa, lo que fue aplaudido por muchos como una medida de soberanía económica, y tomó medidas populistas para intentar calmar la situación. Sin embargo, la falta de consenso políticas y las crecientes presiones sociales llevaron a su renuncia. Luego lo retomó Eduardo Camaño, pero su mandato solo duró 48 horas. Finalmente, Eduardo asumió su presidencia el 1 de enero de 2002 y finalizó el 25 de mayo de 2003, con el cual se logró estabilizar parcialmente la situación económica y política. El sistema de convertibilidad fue impulsado en 1991 por el gobierno de Menem y con Cavallo como ministro de Economía. Estableció una paridad de 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar estadounidense.
teniendo como objetivo frenar la hiperinflación y estabilizar la economía. Al principio, esta medida funcionó, la inflación se redujo y la economía experimentó un auge impulsado por la confianza de los inversores. Uno de los principales efectos negativos de la convertibilidad fue la pérdida de competitividad de la industria local. La paridad fijada entre el peso y el dólar provocó una apreciación real del peso, lo que encareció las exportaciones y favoreció las importaciones. Esto generó un déficit en la balanza comercial y aumentó la dependencia del financiamiento externo, dejando a la Argentina vulnerable a fluctuaciones en los mercados internacionales. El presidente Eduardo, tras un periodo de turbulencia económica, anunció el fin de la convertibilidad. El gobierno abandonó la política de paridad fijada y permitió la devaluación del peso argentino, lo que generó un fuerte impacto negativo en el corto plazo. Permitió a la economía argentina comenzar a reconfigurarse y buscar un nuevo rumbo. En 1997, la crisis asiática generó cierta inestabilidad en los mercados financieros internacionales. Desató una fuga de capitales en mercados emergentes, lo que provocó una presión sobre las reservas internacionales de varios países. Argentina, bajo el liderazgo de Caballo como economista, optó por mantener el tipo de cambio fijo, ya que consideraba que la convertibilidad era la única manera de controlar la inflación y estabilizar la economía tras la hiperinflación de la década anterior. En particular, los precios de la materia prima, como la soja y otros productos agrícolas, empezaron a bajar, lo que afectó la economía argentina, cuya balanza de pagos dependía en gran medida de las exportaciones de estos productos. Otra de las crisis a nivel mundial que afectó a la Argentina fue la crisis rusa en 1998. La desconfianza generada por la inestabilidad financiera rusa impactó directamente en los mercados de bonos de América Latina. La presidencia de Eduardo fue clave en la estabilización de Argentina tras la crisis del 2001. Tras esta serie de desafíos, Eduardo tomó una serie de decisiones audaces y difíciles que fueron cruciales para la estabilización de la economía y la restauración de la confianza. Algunas de estas fueron el fin de la convertibilidad. Este sistema, aunque inicialmente controló la inflación, había generado una sobrevaluación del peso, lo que perjudicaba las exportaciones y hacía insostenible la deuda externa. Luego fue la devaluación. En enero del 2002, Eduardo abandonó el régimen de convertibilidad y permitió que el peso se devaluara. Para la restauración de la deuda externa, este presidente decidió suspender el pago de la misma, lo que significó un default formal. Esta medida le permitió al gobierno argentino liberar recursos para atender las necesidades más urgentes del país. Al fin de contener los efectos de la devaluación y la inflación, el gobierno implementó controles sobre los precios de algunos productos esenciales. Además, intentó controlar aumentos salariales con los sindicatos para evitar una mayor caída en el poder adquisitivo de los trabajadores. A pesar de esta devaluación, Eduardo indujo un sistema de dolarización administrada, donde los argentinos podían seguir utilizando el dólar, pero con restricciones, para dar seguridad a los ahorristas. A finales del 2002, el gobierno de Eduardo decidió no presentarse a la reelección, lo que dio paso a las elecciones presidenciales del 2003. En esa elección, Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo del 2003, con el desafío de continuar con la estabilización y el crecimiento económico.